El término afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos descendientes de África. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, niches y otras denominaciones populares, además de los originales afrodescendientes y las referidas a los raizales del archipiélago de San Andrés y a los habitantes del Palenque de San Basilio. La esclavitud. Su historia inicia con la esclavización de africanos traídos a Colombia por los españoles y los británicos en la primera década del siglo XVI. La trata de esclavos negros fue un negocio muy rentable para las potencias europeas del siglo XVI. Se inició la trata de esclavos africanos, se le permitió en el territorio de la corona española para suplir la mano de obra indígena en el claro declive demográfico. La esclavitud existía en África desde los principios de su historia y a nivel local, pero adquirió la dimensión de comercio transnacional con la llegada de los europeos. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes zonales e intercambiaban mercancías por esclavos, en especial personas procedentes de las costas centro-occidental africanas. Unas generaciones completas de pobladores locales fueron forzadas a hacinarse en sitios oscuros y malsanos mientras llegaban los comerciantes. Después se les apiñaban en barcos de varias cubiertas durante un trayecto transoceánico en condiciones inhumanas. Una vez en tierra, las familias eran separadas sin ningún miramiento. Se procuraba que no se quedaran dos o más individuos con una misma etnia, tribu o de la misma lengua en el mismo lugar, y se le prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales. Cerca de Cartagena de Indias, el destino principal de los esclavos en América. El negrero los lavaba y alimentaba mejor para obtener mejores ganancias. Al desembarcar se les llevaba al mercado donde se exponían al público y se ponían en evidencia su nueva condición de mercancía. De Cartagena partieron entre 150.000 y 120.000 africanos esclavos hacia lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Los africanos esclavos traídos a Colombia entre 1553 y 1580, que provenían de la costa de Guinea y fueron llamados guineas o mandingas. En 1580 y 1640 fueron gentes bantú llamados congos, luangos u ángolas. Y desde mediados del siglo XVII se dio la entrada al Ewen Fon, la otrora reino Dongmei, conocidos como aras o jojoes. Durante el siglo XVIII fueron traídos mayormente acanios y ashantis de Ghana, a quienes denominaban minas, y gurubas de Nigeria, a quienes se les llamó cabalíes, lucumíes y chalaes. La familia va más allá de la reproducción, va encaminado al reconocimiento social de los integrantes del trabajo. En el periodo colonial no alcanzaba un estatus de familia, por lo tanto no lo habían, ya que eran esclavos y vivían subordinados. Entonces no se encontró una familia de la raza negra. Posteriormente, las familias fueron conformadas por parientes, quienes vivían en las selvas húmedas y de allí sacaban sus recursos. Las mujeres eran las encargadas del hogar y de la alimentación y crianza de sus hijos. En cambio, los hombres eran los encargados del trabajo. En este tiempo se dieron cuenta que eran mucho más los hombres que las mujeres. Por lo tanto, las mujeres puedan estar con varios hombres para así poder ir creciendo la familia. En la actualidad, tanto el hombre y la mujer trabajan y destinan sus ganancias para ellos mismos. Sus hijos tienden a ser más independientes.
La cultura palenquera mezcla tradiciones africanas y criollas. El criollo palenquero es una lengua criolla que se habla en el Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias, el cual es habitado por los descendientes de los cimarrones que se liberaron de la esclavitud, bajo el liderazgo de Bencos. Al finalizar el siglo XVI y a comienzos del siglo XVII, las condiciones del relativo aislamiento en las que permaneció el Palenque permitieron el desarrollo de una lengua propia. La lengua del Palenque es la única lengua criolla de base léxica española que ha sobrevivido en el Caribe. Por esta razón se le reconoce como una reliquia lingüística. La base de esta lengua está conformada por las diversas lenguas africanas habladas por los ancestros de los fundadores del Palenque de San Basilio. Según los expertos en la lengua criolla palenquera, existe una gran influencia de las lenguas bantúes del África Central, en especial el kikongo y el idioma kimbudú. Vocablos como gombe, que significa ganado, moná, que significa niño o niña, y muchos otros son prueba de ellos. Así surgió el palenquero, que fue un instrumento de resistencia cultural para los cimarrones asentados en el Palenque de San Basilio. La lengua de los palenqueros ha sido estigmatizada durante mucho tiempo. Hace pocos años en la escuela se prohibían a los niños y niñas hablar en la lengua que habían aprendido en sus hogares. Se le consideraba un español mal hablado. Esta actitud se inscribe dentro de una larga trayectoria de discriminación hacia los descendientes de los africanos en todo el mundo. Sin embargo, hoy por hoy se lleva a cabo proyectos para que los niños y jóvenes palenqueras aprendan su lengua en la escuela al mismo tiempo que el español. En 2002, este idioma fue propuesto por el Estado como obra maestra de patrimonio intangible de la humanidad. En 2005, la UNESCO le otorgó el reconocimiento a todo su espacio cultural en su tercera proclamación. El New York Times lo mencionó como único en el continente y destacó su capacidad de supervivencia y los riesgos que afronta el presente. Día de la Afrocolombianidad. José Hilario López, 27º presidente de Colombia, el cual en su gobierno decretó la abolición permanente de la esclavitud en Colombia. El 21 de mayo, en Colombia, es celebrado el Día Nacional de la Afrocolombianidad, declarado por el Congreso de la República como una fecha para rendir homenaje a la población afrocolombiana, sus aportes y reivindicación de sus derechos, en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en Colombia en 1851. En esta fecha, además de ser conmemorada el Día Mundial de la Diversidad Cultural y para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO en 2001.